Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 39. Lagunas. Daisy se alarmó. La descripción de cómo los animales perdieron la cordura y se volvieron monstruos sedientos de sangre llenó su cabeza. ¿Eso es lo que me está pasando? Daisy trató de tranquilizarse, ignorando el impulso de morder y comer a la boa frente a ella, enfocó su mirada tratando de cambiar su perspectiva psicológica. No es comida, es un enemigo, no es comida, es un enemigo. Lamentablemente, una vez que trataba de calmar la sed del instinto, el dolor que su mente nublada ignoraba por el éxtasis del deseo de cazar regresó. Las extremidades y huesos de Daisy volvieron a doler. ¡Demonios! ¿Qué acaso me están haciendo escoger entre volverme una carnívora cazadora o mantener mi conciencia pero con dolor? Daisy estaba verdaderamente enojada y ansiosa. Una de las cosas que dejó de pensar y ya no reflexionó antes, ahora había regresado y cobrando factura además. Ella quería pensar que el intenso dolor era la mutación por parte de su otra habilidad, su habilidad humana, la cual nunca supo cuál era y jamás comprobó. Sin embargo, la ansiedad de Daisy venía de ello. Antes no le dio importancia, pero ahora ya no podía ignorar ese pensamiento más. Le era imposible sentir o saber cuál era su habilidad humana. La habilidad la tiene, pero por más que intenta comprobarla o usarla, es como cuando intento recordar el nombre del autor de la novela, Sobreviviendo hasta ser el más fuerte. Sabe que existe, pero es como si su cerebro automáticamente cortara o censurara las palabras dejándole un hueco mental. ¿Por qué ignoré algo así todo este tiempo? Es más, ¿por qué demonios estuve tan tranquila ignorando algo de obvia importancia? Daisy no sabía si era producto de los cambios de la tercera ola o algo más, pero al igual que en la primera y segunda ola en donde sus recuerdos y conciencia como humana regresaron, esta vez sintió algo parecido, como si una pequeña parte de una imperceptible neblina en su mente se aclarara un poco. Sin embargo, esta vez de lo que Daisy se percató la dejó paralizada, casi olvidándose por completo de estar en guardia de la boa enemiga. Había muchas lagunas mentales en sus recuerdos. Y lo más aterrador, es que no se había percatado de ellas, o mejor dicho, le era imposible notarlas, como si su mente las etiquetara como sin importancia dejándola cegada inconscientemente. ¿Por qué no puedo saber qué es o cómo se llama mi habilidad humana? ¿Por qué no puedo recordar el nombre del autor de la novela pero sí muchas cosas de la trama? Y sobre todo, porque cuando llegué a este mundo sentí muchos déjà vu por cosas, nombres de ciudades, etc., cuando en realidad estas no son especificadas en la novela. Ciudad Mónica la recordaba por el nombre de la directora de su orfanato. Sin embargo, había muchos nombres de tiendas, marcas, personas famosas, películas, series, dramas, etc., con las cuales se sentía familiar pero que definitivamente no estaban escritas en la novela. ¿Por qué no se percató de ello pero sí de que este mundo es una novela? No, mis recuerdos de que leí Sobreviviendo hasta ser el más fuerte son reales. Entonces, ¿por qué los déjà vu iban más allá de esa información? Daisy dejó de pensar, no porque esta vez no le importara, sino porque tenía miedo de incluso dudar de ella misma. Podía sentir como esa invisible neblina en su mente regresaba y estuviera haciéndole olvidar cuál era el problema. Maldición. Entonces todo este tiempo fui olvidadiza para algunas cosas, no por ser una ardilla como tal, sino porque algo me lo impedía. Ella estaba tan desconcentrada y estupefacta que no se dio cuenta de que todos, sobre todo Derek, malinterpretaron su repentino cambio de agresividad a rigidez, como si ella se sintiera muy mal.
La boa tampoco se perdió este cambio en Daisy, pero contrariamente, en lugar de atacar decisivamente, se quedó estática sin atreverse a agredir o moverse. La hostilidad y el miedo seguían en sus ojos. Miraba a Daisy como si fuera la primera vez que se topaba con un animal desconocido o extraño, uno que nunca antes había visto, y por lo tanto, debía ser sumamente cuidadosa. Daisy verdaderamente se sentía mal físicamente, pero la razón de su desconcierto era por lo que acababa de descubrir. No salió de su aturdimiento hasta que sintió como unas familiares manos la levantaban y apretaban con nerviosismo. Daisy. Derek la había tomado del suelo mientras verificaba todas las partes de su cuerpo ansiosamente. John y César estaban parados frente a ellos sin dejar de ver y apuntar a la boa enemiga. ¿Dónde duele? Ya fuera por la rara voz ansiosa de Derek o por todo el dolor y cansancio mental que estaba experimentando, los ojos de Daisy se llenaron de lágrimas. Derek, me duele todo, estoy cansada, ya no quiero pensar más. Tengo miedo. Daisy comenzó a quejarse mientras lloraba. Sin embargo, Derek, que ya no podía utilizar sus habilidades y estaba bajo una migraña horrible, al ver las lágrimas y el llanto silencioso de Daisy se puso cada vez más nervioso. Les dejo el resto, sin importarle la boa que ya estaba preparándose para pelear. Derek se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el almacén. Tenía que llevar a Daisy con Anna lo más rápido posible. John y César se pusieron un poco nerviosos, no estaban seguros de poder salir ilesos de la pelea. Sus dos mejores peleadores estaban incapacitados y las armas de fuego que tenían no hacían daño a su enemigo. Posiblemente si fueran otro tipo de arma más potente serviría, pero todas las demás armas se encontraban con Daisy, la cual no tenía control de su habilidad. John y César seguían haciendo contacto visual con la boa. Esta ya estaba comenzando a desenrollarse y a poner una postura de ataque. Era obvio que cuando Daisy saliera de su campo de visión ya no dudaría y volvería a atacar ferozmente. Ambas partes se movían muy lentamente, solo observando el próximo movimiento de su enemigo, esperando el momento indicado para atacar. César, las balas comunes no servirán, no puedes intentar lo que hiciste hace un rato. John habló. César dudó por unos momentos, y al entender a qué se refería John se quedó pensante. No puedo asegurar nada, ni siquiera sé cómo lo hice, pero, si puede conseguirme un poco de tiempo entonces lo intentaré, contestó César seriamente. Derek y Daisy ya habían entrado al almacén. La boa ya estaba lista para atacar en cualquier momento. Al ver esto César estaba nervioso. Sin duda dejar a ese peligroso animal al cuidado de John por sí solo era algo muy arriesgado. Un suspiro sonó con un poco de desánimo. Ya estoy muy viejo para hacer esto. No obstante, si es por algunos minutos está bien. Será cansado pero tendré que ponerme serio. John contestó mientras se estiraba y se quitaba la chaqueta de su traje. Había un pequeño cuchillo sumamente afilado en su mano derecha. Lo que sucedió después, simplemente dejó a César y al portero de la entrada Antonio aturdidos con la boca abierta. John ignoró la advertencia de Anna, utilizando las partes dañadas de la boa las cuales ya no tenían paralizante. Comenzó a pelear un vs1 contra el enorme animal, dando volteretas, esquivando y moviéndose como todo un profesional. Él simplemente no parecía un señor que estuviera en sus 60. Maldición. Este no es momento de quedarme aturdido. César se abofeteó a sí mismo, tomó las balas y comenzó a concentrarse. Él intentaba pasar esa extraña energía de sus manos como lo había hecho con la espátula de cocina. John seguía en una batalla contra la boa. Esta se encontraba herida y las enredaderas se encajaban cada vez más cuando se movía bruscamente, así que ya no era tan rápida como en un principio. Sin embargo, sus movimientos eran aún más bruscos y no le importaba destruir o aplastar todo a su paso.
John esquivaba y ágilmente apuñalaba a la boa en cada oportunidad. La forma en que apuntaba a todos los lugares abiertos y desprotegidos se veía con suma sencillez, pero en realidad John estaba utilizando lo máximo posible su habilidad para predecir los movimientos de la boa, esquivar y después apuñalar con una técnica que pulió por años. A simple vista John tenía la ventaja, pero si el combate se alargaba, el primero en caer sería él. Antonio, que miraba todo desde la puerta del almacén, seguía impresionado. John se veía mucho más joven que su edad verdadera, pero aún así, esos increíbles movimientos y forma de pelear, ni siquiera un joven podría hacerlos. Ya sabía desde antes de que él no era un mayordomo ordinario, por algo había estado al servicio de la familia Alves por más tiempo que su abuela, pero era hasta esos momentos que Antonio lo había visto pelear verdaderamente. La boa, que estaba siendo repetidamente apuñalada en sus lugares dañados, utilizó su cola y comenzó a destruir y embestir todo sin juicio. John, que notó que sería imposible acercarse así, retrocedió y creó distancia entre ambos. Sin embargo, su respiración ya era un poco desigual y cansada. Los movimientos de la boa eran fuertes e impredecibles, por lo que estar constantemente usando su habilidad y esquivando ya estaba cobrando factura en su cuerpo. Definitivamente ya no tengo la resistencia de mi juventud. John sonrió mientras se paraba derecho agitadamente. Después de estampar una última vez su cola contra el piso y lastimarse por el brusco movimiento, la boa se reincorporó y apuntó hacia John, pero él no se movió, simplemente se quedó parado tranquilamente. La cola de la boa apuntó como un látigo sin piedad. Si ese golpe asestara a John, su cuerpo entero explotaría por la ridícula fuerza. Sin embargo, a unos centímetros de llegar, los ojos de la boa se contrajeron y quiso retroceder, pero ya era demasiado tarde. Un potente disparo sonó junto con un siseo lleno de dolor. César había disparado una extraña bala repleta de luz. Un agujero de donde brotaba sangre se encontraba en la cola de la boa. Este agujero era muy pequeño a comparación del tamaño del animal, pero la bala introducida y atrapada entre la carne parecía producir un dolor intenso, quemando y derritiendo el tejido interno, haciendo que la boa se retorciera de dolor. César, que aún se encontraba con la pistola levantada, se quedó impresionado. No pensó que los resultados serían así de positivos. Sin embargo, endureciendo su corazón, apuntó de nuevo, esta vez a la cabeza de la boa. ¡Bam! Otro atronador disparo sonó y el enorme cuerpo de la boa se estampó contra el piso. Esta seguía retorciéndose. Posiblemente eran los espasmos de su cuerpo o la agonía de sus últimos momentos. Antonio dio un suspiro de alivio. Por suerte nadie había salido gravemente herido. John, que todavía seguía un poco corto de aire, se acercó a César, que seguía mirando a la moribunda boa. ¿Qué sucede?, preguntó John. César siguió mirando a la boa. Esta finalmente se había dejado de mover. Con un tono un tanto melancólico, César contestó, no es nada, solo que, esta es la primera vez que le quito la vida a un ser vivo con mis propias manos. John guardó silencio. César dejó de mirar al cadáver de la boa. Ninguno de los dos dijo algo. Después de todo, ambos comprendían que esta no sería la primera o última vez que tendrían que tomar la decisión de asesinar para sobrevivir. Hay que mover el cadáver. Sería malo que la sangre atrajera más depredadores. César habló cambiando el tema. Antonio, que ya había salido y escuchó esto, se quedó rígido. ¿Mover esto? Aun si somos tres sería una locura. No creo que sea necesario moverlo mucho. John intervino y apuntó hacia detrás del cuerpo. Oh, es verdad. César y Antonio hablaron al unísono. Los tres comenzaron a empujar el cuerpo de la boa. Fue pesado y tuvieron que usar todas sus fuerzas, pero tal y como John había predicho, en cuanto la sangre y el cadáver quedaron al alcance de las aterradoras enredaderas, estas se abalanzaron como perros hambrientos y comenzaron a enrollar y corroer el cadáver de la boa. Wow, parece que estas son otro tipo de enredadera. Antonio habló mientras veía cómo estas tenían un extraño líquido morado en sus espinas que derretían la carne de la boa. ¿Cómo ocultamos la sangre?, César preguntó mientras veía los charcos de sangre negra cerca del almacén.
Echemos tierra por encima, tal vez no oculte el olor por completo, pero es mejor que dejar la sangre así, John contestó. Iré a buscar algo para escarbar. Antonio se fue al almacén rápidamente. Después de una ida y vuelta, finalmente los tres comenzaron a tapar toda la sangre derramada, quedaron exhaustos y al estar expuestos al aire libre regresaron apenas terminar al almacén. Ya decía yo que algo bueno no saldría después de escuchar ese maldito sonido, César habló con amargura. Y apenas fue el primer día, ¿cuánto tiempo durará esto? Antonio contestó amargamente también. John suspiró, dejen de pensar en eso y entren de acuerdo. Una vez adentro se dirigieron directamente a donde estaban todos los demás, y entonces se sorprendieron. Derek estaba sentado con una mano en su frente, sin duda seguía sintiéndose incómodo, pero eso no era lo sorprendente, sino el bulto lleno de vendas abrazado por su otra mano. Daisy. Antonio susurró. Chi, un débil chillido provino de la ardilla momia que estaba estática en la mano de Derek. ¿Por qué la ardilla está así? Habló César mientras cargaba a la emocionada Cecilia que se abalanzó hacia él desde que lo vio. No sabíamos que le dolía, así que simplemente le dimos de todo un poco, habló Ana un poco preocupada. ¿Un poco? Me hicieron tomar todo tipo de amarga medicina, me untaron todo tipo de olorosas pomadas mientras me amasaban mi adolorido cuerpo y al final me amarraron como una momia. Daisy juraba que nunca jamás se quejaría frente a Derek de nuevo, ver cómo él la obligaba con paranoia hasta tomar medicina para el resfriado fue realmente aterrador. Al recordar esos duros momentos, Daisy inevitablemente tembló. Derek, que tenía cerrados los ojos, los abrió y habló con preocupación. ¿Sigue doliendo? Ella tomó la sabia decisión de fingir desmayarse. En un destartalado edificio con barricadas por todas partes, varias personas estaban reunidas. Me siento más fuerte, creo que ahora es posible ir por venganza. La voz emocionada de un hombre se escuchó en el abandonado edificio. Estás loco. Ya te dijimos que muy apenas salimos con vida y aún así te atreves a decir eso. La voz enojada y llena de pánico de una mujer contestó a las palabras del hombre. Exacto. Ni locas volveremos a meternos contra esas personas. Ni siquiera Kevin pudo y ahora estamos en una situación de emergencia por haber perdido a 5 hombres fuertes. La voz de otra mujer prosiguió. Kelly, Brittany, dejen de ser unas perras cobardes, ¿que acaso no quieren vengarse? Jonathan, estoy contigo. Una tercera mujer intervino y con un tono lleno de ira oculta estuvo de acuerdo con el hombre. Malva. ¿No crees que ya fue suficiente? Kelly, una de las mujeres que anteriormente Derek había dejado vivir, contestó llena de pánico. ¿Acaso quieres estar a punto de morir de nuevo? Lo siento, pero nosotras no. Brittany, la mujer con la habilidad de seducción, también habló. Silencio. No han visto mi rostro. Esos sujetos son unos malditos enfermos viciosos. Desfiguraron mi hermosa cara. No estaré tranquila hasta hacer que paguen. Malva, la mujer que podía crear remolinos, contestó con locura. Kelly y Brittany guardaron silencio, las muecas de ironía no podían ocultarse de sus rostros. Ellos no te desfiguraron, sino las bacterias que infectaron la herida en tu cabeza por no dejar que te tratáramos adecuadamente. Además, la mayor perra enferma y viciosa eres tú por escapar y dejar a tus compañeros aún con vida cuando apareció un animal mutado diciéndoles que eran inútiles. Ambas querían decirlo y llamarla hipócrita, pero tenían miedo de que Malva explotara y tratara de hacerles daño. Si ellas eran mujeres materialistas o egoístas, Malva era una maldita loca que debería estar en un psiquiatra. Tranquilas, no se alteren, tengo un plan para poder deshacernos de esos tipos sin ponernos en peligro. Jonathan, el hombre que buscaba tomar el puesto de líder con la muerte de Kevin, habló formando una sonrisa astuta. Capítulo 40. Dispersos. Después de un primer día lleno de cambios, habilidades nuevas y problemas con una boda, inesperadamente todos pudieron descansar toda la tarde y noche sin más situaciones peligrosas.
Daisy ya podía respirar correctamente al lograr que le quitaran todas esas vendas innecesarias. Curiosamente su cuerpo ya no dolía tanto ni se sentía incómoda. Posiblemente fue la habilidad de Anna y una de las muchas pomadas que untaron en su cuerpo. Lo que Daisy no sabía es que en realidad el malestar en su cuerpo aún existía, solo que se sentía bien por una anestesia que hacía más que excelente su función. Comenzó el segundo día de la tercera ola. Para estar mejor preparados, César llenó de energía todas las municiones que pudo hasta sentirse agotado. Las balas mejoradas eran más efectivas que las balas normales, así ya no perderían tiempo ni estarían en peligro en caso de que se toparan con algún animal resistente como la boa. «Vengan a comer». La voz de Anna hizo que todos se alejaran de lo que estaban haciendo o pensando y fueran a sentarse. «A este paso creo que tendremos que cazar para obtener alimentos», John habló mientras ayudaba a Cecilia a acomodar los platos. «¿Siquiera los animales siguen siendo comestibles?», Antonio contestó con sospecha. «No nos hemos topado con algún animal de ganado, así que no lo sabemos con certeza, pero creo que yo puedo hacer algo al respecto», Anna habló. Daisy con una cuchara en mano sonrió disimuladamente. «Claro que hay animales comestibles, en la novela hasta se describió que la carne de jabalí mutante o pulpo era una de las delicias más increíbles del mundo». Cuando la palabra novela pasó por su cabeza, Daisy se sintió un poco amarga. Ella todavía no sabía por qué habían lagunas mentales en sus recuerdos, tampoco porque no podía recordar o saber específicamente algunas cosas. Por más que lo pensó, no pudo encontrar una relación entre todo esto y mejor dejó de pensar. Entre más trataba de averiguar la verdad, más sentía esa sensación de amnesia. Al levantar su mirada, Daisy se dio cuenta de que César había estado viéndola fijamente. «Sí. Oigan, he estado pensando, ¿no creen que Daisy se ve más inteligente que antes? Quiero decir, definitivamente hasta hace unos días me era completamente extraño e incluso aterrador ver a una ardilla comer con cuchara, pero ahora, es como si en lugar de ver a una ardilla, estuviera viendo a una persona más en esta mesa». César habló pensativamente. «¿Tú crees? ¿No será porque ya estás acostumbrado a Daisy?», habló Antonio un poco desconcertado. «Ciertamente Daisy es más inteligente que antes, pero no sé si sea al punto de estar a la par de una persona», Anna contestó. Derek, que comía en silencio tranquilamente, internamente subió un poco los puntos de inteligencia que tenía sobre César. Después de todo, Derek ya sabía que la inteligencia de Daisy era igual al de un humano. Cecilia, ¿qué sucede?», John habló hacia Cecilia sentada a su lado. No es nada, jajaja, solo recordé algo». Cecilia rápidamente puso una sonrisa incómoda mientras bajaba la mirada discretamente. La comida prosiguió y cuando todos terminaron de comer volvieron a hacer lo que estaban haciendo. Derek, John y César vigilaban. Anna organizaba las provisiones disponibles ahora que Daisy ya no podía sacar mucho, mientras que Antonio, Cecilia y Daisy jugaban al Monopoly. Antonio comenzaba a tomar en serio las palabras de César. «Sí, definitivamente Daisy tiene inteligencia humana, sí, incluso creo que hasta más, eso debe de ser, de lo contrario sería imposible que me ganara más de 5 veces». Él quería negar que una ardilla no solo compró más propiedades que él, sino también era millonaria, mientras que él pobre. Ya habían pasado horas, ya era la tarde, pero todavía faltaba para que oscureciera. Sin embargo, repentinamente John y César voltearon hacia la puerta del almacén. «¿Ya es de noche?», preguntó César a Derek y John, que también se habían acercado. «No», Derek contestó mientras miraba seriamente hacia la puerta. «Hay un olor extraño, pero no puedo descifrar qué es», Anna comentó un poco nerviosa. «¿Qué sucede?», Antonio, que había sido derrotado por una niña 5 años menor que él y una ardilla, preguntó. «Afuera dejó de haber luz, pero todavía falta para que oscurezca», John contestó a la pregunta de Antonio. Entonces repentinamente Derek y Daisy se sobresaltaron. Daisy se paró dejando sus puños de monedas de juguete, mientras Derek mostraba una mirada sombría. «Nos tienen», habló Derek.
Todos mostraron miradas confusas, pero entonces se dieron cuenta de a lo que Derek se refería. La visibilidad en la habitación había disminuido sutilmente, no era porque no hubiera luz, sino que una extraña neblina estaba filtrándose desde el exterior. La razón por la que no notaron esta neblina fue porque era demasiado débil y no tenía olor, ya que esta era la habilidad de alguien. Y este alguien la estaba controlando a una distancia lejana, y no fue tan estúpido como para revelar su neblina y volverla fuerte hasta que ésta entrara completamente en la habitación. No siento que sea venenosa. ¿Qué tipo de habilidad será? Ana tomó las manos de su nieto. Ella estaba un poco asustada. Si su olfato se encontrara en su forma desarrollada en esos momentos, posiblemente sería capaz de desglosar de qué estaba hecha la neblina, pero como no, solo podía ver impotente cómo ésta se hacía cada vez más espesa. Las manos que sostenía se apretaron. Ana se sintió un poco extraña. Por alguna razón esas manos no parecían ser las de Antonio, pero debido a que anteriormente era su nieto el que estaba a un lado de ella y ya no podía ver nada, decidió no soltarse. John se aferró a la pared. Incluso él, con su vista más desarrollada, no podía ver con exactitud las cosas, y lo peor era que hasta el sonido se encontraba obstruido por la neblina. Hasta sentía escuchar la voz de Derek que le pedía que caminara, pero John no lo hizo. Tenía la corazonada de que esa no era la voz de su joven maestro. Lo único que pudo distinguir con exactitud fue el sonido de la puerta del almacén abriéndose. John se tensó. El enemigo podía hacer un ataque sorpresa en cualquier momento. La neblina se volvió más y más espesa, hasta el punto que desorientaba y daba la sensación de estar alucinando. John seguía escuchando la voz de Derek que le pedía que lo siguiera, que saliera o caminara hacia el frente. John sudaba mientras se aferraba a la pared. El verdadero joven maestro nunca repetiría más de una vez una orden. Esa voz no es él. Pasaron segundos y luego muchos minutos, pero contrariamente a lo que pensó John, el culpable de la neblina no apareció ni atacó. Justo cuando estaba cuestionando los motivos del sujeto, sus ojos se aclararon un poco. La neblina estaba desapareciendo lentamente. Cuando la neblina se volvió sumamente delgada, ya a punto de desvanecerse, John mostró sorpresa. Entendió cuál fue el motivo de usar esa neblina, si no era hacerles daño directamente. Ana, que también ya pudo reconocer los alrededores, se asombró igualmente. Vio cómo John se aferraba a una pared y se dio cuenta de que algo estaba muy mal. «Señora Ana». Ana se sobresaltó, volteó hacia la persona que tenía agarrada de las manos. «¿César?». Ana estaba estupefacta. Durante la neblina escuchó la voz de su nieto claramente a su lado, así que aun si las manos se sentían diferentes no las soltó. «Espere, ¿qué? ¿Cómo?». «Yo, a la persona que tomé de la mano fue a Cecilia, la escuché claramente». «¿Cómo es que?». Habló aturdidamente César, pero entonces él también se dio cuenta de que algo estaba mal. En el almacén solo estaban ellos tres. Derek, Daisy, Antonio y Cecilia no estaban, mientras que la puerta estaba abierta de par en par. El objetivo de la niebla nunca fue hacerles daño, sino separarlos. Ana y César mostraron rostros de pánico extremo. «Antonio. Cecilia». John rápidamente los detuvo. «Esperen, si solo salimos corriendo y nos separamos nosotros también, solo lograremos que el responsable de esto obtenga aún más su objetivo». Ana y César verdaderamente contuvieron su impulso de ir a buscar como locos. Sus caras seguían siendo feas, pero aún así escucharon a John. Existe la posibilidad de que todos ellos estén juntos, o que se hayan separado de dos y dos. Si ese es el caso, recuerden que Derek y Daisy son fuertes. Si alguno de ellos está, ni Antonio ni Cecilia saldrán heridos. Continuó John con tranquilidad, mientras que por dentro sabía que también existían posibilidades malas y desconocidas, pero sabiendo que con Ana y César cegados por el pánico nunca lograrían nada, les dijo una verdad a medias. «Esperemos que así sea», César habló mientras bajaba su mirada. John sonrió. «Además, parece que tenemos visitas», dijo él mientras la sonrisa en su rostro se borraba dejando un rostro un poco temible. Ana y César mostraron seriedad, la ira en sus ojos se hizo visible.
Todo está bien, Cecilia, no es tu culpa. No, sí es mi culpa. Lo siento. Yo fui la tonta que salió y ahora estamos perdidos, perdón Antonio. Entre casas y construcciones destruidas, Antonio y Cecilia se encontraban sumamente nervioso. Antonio trataba de mantener una expresión fuerte, mientras Cecilia se aferraba a sus manos mientras sollozaba. Cuando la neblina comenzó a intensificarse, lo único que Antonio pudo ver fue a Cecilia caminando hacia la puerta del almacén. Él rápidamente corrió hacia ella para detenerla, pero extrañamente una vez que alcanzó a Cecilia y quisieron ir ambos de regreso, caminaron y caminaron siguiendo la voz de su abuela, César, incluso Derek y John, pero nunca llegaron con ninguno de ellos. Cuando la neblina se disipó pudieron ver que ya ni siquiera estaban en el almacén, sino en una parte de la ciudad. No recuerdo que camináramos tanto, ¿fue culpa de la neblina? ¿Acaso alteraba nuestra percepción? Antonio se preguntó internamente. Lo siento, la pequeña voz de Cecilia se escuchó sacando a Antonio de su aturdimiento. Cecilia se sentía muy culpable. Si no hubiera sido por ella, ninguno de los dos se hubiera perdido. Cuando la neblina apareció, ella estaba muy asustada y quiso ir con César parado más al frente, pero cuando se movió, repentinamente ya no pudo verlo. Cecilia se llenó de aún más temor, por eso cuando escuchó cómo su hermano le hablaba diciéndole que avanzara, ella no dudó e hizo caso ciegamente. Al final, por haber hecho caso a Antonio y ella se perdieron e incluso se separaron de los adultos. No te preocupes, Cecilia, estamos afuera, pero este lugar está cerca del almacén. Mientras seamos cuidadosos podremos regresar en algunas horas con los demás. Antonio trató de hacer sentir mejor a Cecilia. En realidad ese lugar en donde estaban era una parte de la ciudad por la que anteriormente habían pasado. Fueron como 20 minutos en la camioneta hasta los almacenes, pero ahora ellos iban a pie, por lo que tardarían más en llegar. ¿Cómo fue que llegamos hasta este lugar? Antonio seguía cuestionándose, pero sabiendo que en esos momentos la prioridad era mantenerse a salvo, tomó la mano de Cecilia y comenzó a caminar. Él por suerte aún tenía una pistola, era su deber proteger a Cecilia hasta que llegaran al almacén o se encontraran con los demás. Los dos niños se tomaron de las manos y caminaron por la desolada ciudad. Guardaban silencio por temor a encontrarse con un animal y era obvio que tenían mucho miedo. Por favor, que no haya animales en nuestro camino, Antonio rogaba internamente. Parece que estamos muy cerca de la jungla. Chill. Un apuesto joven pelinegro y una ardilla roja se encontraban parados en un desolado paisaje. Ese lugar parecía ser un enorme estacionamiento al aire libre, posiblemente creado para los lugares de compras y de diversión que estaban demasiado cerca. Por el momento solo ellos dos con vida estaban en ese estacionamiento abandonado. Lo único que sus ojos podían ver eran cadáveres de personas mutiladas, coches destruidos o abandonados, partes de animales desconocidos e incluso el asfalto destruido en algunas partes. Rayos, ¿qué habrá sucedido con Antonio y Cecilia? ¿Estarán bien? Daisy estaba preocupada. Ella y Derek vieron cómo los dos niños salían del almacén, pero cuando quisieron ir por ellos, la neblina se aglomeró a su alrededor provocando que ya no pudieran ver nada. Ni Derek ni Daisy estaban a su 100%, de lo contrario ese truco jamás hubiera funcionado. Al final ambos fueron separados por la fuerza del resto del grupo y terminaron en una de las zonas marcadas en rojo por extremo peligro de la ciudad. Salgamos de aquí, tenemos que comprobar qué sucedió con los demás. Sería malo si Antonio y Cecilia están solos, Derek habló mientras cargaba a Daisy. Ambos todavía se sentían extraños y sus cuerpos seguían un poco débiles, pero a comparación del día anterior ahora mínimo podrían defenderse y deshacerse de un enemigo como la boa antes de quedar fuera de combate. Daisy se puso en el hombro de Derek, sus orejas estaban alertas para cualquier sonido y ella estaba lista para saltar en caso de un ataque. Sus extremidades seguían doliendo, pero el dolor era mucho más soportable que el día anterior. ¿Quién será el sujeto que hizo esto? ¿Y por qué lo hizo? Daisy se preguntaba. ¿Estás seguro de que todo salió bien? La voz impaciente de Malva llegó a los oídos de Jonathan.
El resultado no fue de todo el esperado, pero creo que al fin de cuentas pudimos separarlos. Jonathan habló ocultando su disgusto por Malva. Cuando tomaron la decisión de vengarse sabían que era muy arriesgado ir frente a frente contra todas esas personas al mismo tiempo, por eso llevaron a cabo el plan de dispersarlos e ir eliminándolos uno por uno. Lamentablemente Jonathan todavía no sabía controlar su habilidad y menos con los cambios inesperados en ella, por lo que logró dispersar a sus enemigos pero no de la forma en que deseaban. Eres un inútil, te jactaste tanto ayer y eso es todo lo que puedes lograr. Malva habló llena de burla hacia Jonathan. Cierra la boca, recuerda que es gracias a mí que Brandon y Ernest aceptaron ir a vengarse junto contigo. Jonathan contestó lleno de ira. Él siempre fue el seguidor de Kevin, aquel que vivía bajo su sombra y nunca fue notado. Siempre deseó derrotar a Kevin y gozar de todo lo que él tenía, pero físicamente no era tan fuerte y su habilidad lo único que hacía era crear una débil neblina después de consumir una gran cantidad de agua. Su habilidad era un desperdicio en muchos sentidos. Sin embargo, su oportunidad llegó. De un día para otro su habilidad comenzó a presentar cualidades que antes no tenía. Esta podía desorientar, hipnotizar e incluso mover a personas a diferentes lugares dentro de ella. Jonathan estaba extasiado. Aprovechando la muerte de Kevin, él quería volverse el nuevo líder admirado y respetado del grupo. Por desgracia todavía había sujetos que valoraban la fuerza o todavía tenían lealtad a Kevin, por eso Jonathan aceptó el capricho de Malva de buscar venganza. No tenía nada en contra de esos pobres sujetos, de hecho estaba agradecido con ellos por haber eliminado a Kevin de su camino, pero para poder ganarse la lealtad o el respeto de los demás, tenían que buscar venganza en nombre de Kevin y lograr que los demás lo vieran como el indicado para ser el próximo líder. No tenía control total de su habilidad y no pudo dispersar a todos sus enemigos como tenían planeado, pero de todas maneras con la lunática de Malva, Brandon y Ernest sin duda podrían deshacerse de ellos con facilidad. Jonathan estaba sumamente confiado. Sin duda, el poder o creer que se es invencible ciega a la gente y la vuelve estúpida. Kelly y Brittany le habían advertido, pero él no hizo caso. Además, Jonathan no estaba consciente de un suceso inesperado, un suceso que no solo arruinaría sus planes, sino que también traería monstruos nunca antes vistos al mundo. John, Ana y César en el almacén, Derek y Daisy en una zona de alto peligro, Antonio y Cecilia en un área urbana cercana a los almacenes, el grupo de Jonathan y Malva queriendo atacar. Ninguno de ellos por estar inmersos en su situación se dio cuenta. Ya pasaba de las 7 de la tarde, pero el sol se encontraba en lo alto del cielo como si apenas fuera mediodía. El sol no parecía querer bajar, y además, a una velocidad demasiado lenta, un tono rojo se iba apoderando del brillo que iluminaba y se desprendía de él. Nadie sospechaba ni tenía indicios de que esa noche el sol no se ocultara, y que cuando lleguen las 12 en punto, el aterrador sonido de aquella trompeta volverá a escucharse, esta vez alertando el inicio de un nuevo mundo, un mundo lleno de seres devoradores de cualquier ser vivo con sangre o carne. Los Mesta. Esa misma noche con un sol del color de la sangre, mientras todos se encontraban dispersos, el infierno se desataría. Capítulo 41. Mestas. ¿Aún puedes caminar, Cecilia? No hay problema si descansamos. No, estoy bien, sigamos, Antonio. En una zona urbana destruida, un adolescente y una niña iban caminando por un sendero empinado llenos de cansancio. En la camioneta no lo sentí, pero el camino es muy complicado y duro de seguir. Hemos caminado durante media hora y los almacenes aún no están cerca. Antonio estaba preocupado. Por el momento pudieron evitar encontrarse con algo peligroso, pero si tardaban más, tarde o temprano se encontrarían con algo aterrador. Además, Cecilia, ¿en serio estás bien?, habló Antonio con preocupación. En un principio Antonio solo pensó que era el miedo de la niña por ser separada de su hermano. Sin embargo, desde que comenzaron a caminar la expresión de Cecilia se volvió cada vez más aterrorizada hasta el punto de estar pálida por el miedo.
La niña pequeña tomaba su mano fuertemente mientras su respiración era muy rápida, aun si trataba de ocultarlo, sus ojos miraban para todas partes como si tratara de encontrar o localizar algo. Al escuchar las palabras de Antonio, Cecilia se sobresaltó y reaccionó. Sí, estoy bien, solo un poco cansada, pero debemos seguir, tenemos que llegar al almacén rápido. Su voz titubeó un poco, pero al pronunciar las últimas palabras había cierta firmeza que hacía notar su desesperación de reunirse con los demás. Antonio frunció un poco el ceño, no era la primera vez que Cecilia se veía así de asustada, anteriormente ya había visto esa expresión en ella cuando despertó y no vio a su hermano. Era normal que ella se pusiera ansiosa en esas condiciones, pero actualmente más que ansiosa por estar separada de él, Cecilia parecía temerosa de algo más. Los ojos de Antonio se abrieron con sorpresa. Cheji, el oso, no puedes dejar que el oso te coma. Esas fueron las palabras de Cecilia en esa ocasión, y desde entonces la pequeña se comportó extraño en algunas ocasiones. Posiblemente era el miedo persistente en su corazón al estar en el exterior y saber la forma en que murieron sus padres, pero había algo más. Cecilia también comenzó a comportarse así desde que se escuchó aquella trompeta. Antonio no sabía si realmente había una relación entre ellos, sin embargo, sentía como si estuviera olvidando o dejando pasar una cosa importante. Cecilia, ¿a qué le tienes tanto miedo? Antonio no pudo evitar decir a la pequeña. Cecilia abrió los ojos con sorpresa, había mucha vacilación en su rostro, pero al ver la mirada seria de Antonio, ella no pudo evitar hablar con voz temblorosa. Pero todos estaban muy tensos. Yo no quería preocuparlos. También, no quiero asustarte, Antonio, más cuando es mi culpa que nos perdiéramos. Está bien, me sentiré peor si sigues ocultándolo, Antonio contestó seriamente. Cecilia todavía dudó un poco, pero finalmente terminó confesando. Hay algo mirándonos. Antonio se quedó rígido por las palabras inesperadas de Cecilia, sin embargo, ella todavía no terminaba de hablar. Antes, eso, solo se quedaba afuera del almacén, pero, ahora también nos ha seguido, Está más cerca que antes. La voz de Cecilia temblaba y era baja, como si temiera que aquello la escuchara. Yo, siempre que trataba de verlo, se ocultaba, y nadie se daba cuenta aparte de mí, así que pensé que lo estaba imaginando, pero, ahora en serio estoy segura de que existe. Antonio se sorprendió, pero trató de actuar calmadamente. ¿En dónde está ahora?, preguntó Antonio. Cecilia apretó su mano y lentamente levantó la otra apuntando hacia un callejón. Antonio volteó y trató de enfocar su mirada, pero solo pudo ver un lugar estrecho y oscuro. Justo cuando estaba a punto de decirle a Cecilia que no había nada, Antonio se puso rígido. Escondido entre toda la oscuridad, verdaderamente había algo mirándolos fijamente. Era como una sensación de ser visto, ese escalofrío cuando inconscientemente sabes que algo o alguien te está mirando, pero curiosamente en ese estrecho callejón solo había oscuridad. Sin embargo, ahora que Antonio se había percatado de ello, le era imposible dejar de lado ese incómodo sentimiento. Sus ojos no lo veían, pero era real que algo estaba allí. Antonio tragó saliva disimuladamente. Está bien, Cecilia, cuando regresemos se lo diremos a los demás. Estoy seguro de tu hermano y el joven maestro Derek sabrán qué hacer, no te preocupes. Él intentó aliviar a Cecilia con sus palabras, aun cuando por dentro también estaba un poco asustado. ¿Cómo fue que no nos dimos cuenta de ello? ¿Qué rayos es esa cosa? Y sobre todo, ¿por qué solo Cecilia lo vio desde un principio? Todas esas dudas estaban en la mente de Antonio, pero para no asustar más a la pequeña tuvo que fingir estar bien. Cecilia, como si se hubiera liberado de un gran peso de encima, sonrió ya un poco más calmada. Sí, tienes razón. Ellos son súper fuertes, podrán derrotarlo si es malo.
Ambos prosiguieron su camino, y aun si ninguno de los dos lo dijo, tanto Cecilia como Antonio lo sabían, fuera lo que fuera esa cosa, era cierto que los estaba siguiendo, y por estar tan concentrados en aquel ser, caminaron sin darse cuenta que más enfrente, había obvios signos de una pelea en curso. El cadáver de un horrible armadillo golpeó el piso mientras sangre fresca salía de todos sus orificios, y al mismo tiempo, el cuerpo de un enorme y aterrador saltamontes fue decapitado salpicando un traslúcido líquido verde al instante. Un humano estaba estático tranquilamente mientras que una pequeña ardilla aterrizó en sus hombros con elegancia. Esto no tiene fin, Daisy resopló con cansancio. Derek y ella estaban en el enorme estacionamiento perteneciente al centro comercial y a la atracción temática de la jungla. Era un lugar peligroso, pero por suerte se encontraban en los límites de este y no se adentraron a donde verdaderamente estaban los animales peligrosos. Pero aún así, el encuentro con animales mutados sucedía cada minuto, terminaban con unos tan solo para que aparecieran otros, estos eran pequeños o débiles y fáciles de manejar, sin embargo, era tedioso pasar de pelea en pelea. Por estas molestias, ni siquiera hemos podido caminar 50 metros desde que llegamos. Daisy sabía que tardarían más en salir de ese lugar del previsto. Lo peor, es que en caso de peligro ella no podría usar su madriguera para resguardar a Derek y a sí misma. Desde que comenzó la tercera ola no solo su habilidad se volvió errónea, sino que también cuando deseaba entrar las palabras de en remodelación, aparecían en su mente indicando que por el momento no podía entrar. Sigamos, las palabras de Derek sacaron a Daisy de sus pensamientos. Sí. El estacionamiento era enorme, por lo que no era conveniente quedar separados o de lo contrario no podrían avanzar con los constantes ataques de los animales mutados. Después de caminar un poco, Daisy se percató de algo. ¿Por qué todos los animales que nos atacan son débiles o sin inteligencia? ¿Estamos demasiado cerca de la jungla en donde están los animales peligrosos? Después de seguir varias veces el mismo patrón, era imposible de que ella no se diera cuenta. Daisy volteó hacia Derek, ella sabía que él también ya debió haberse dado cuenta de la situación, pero como ahora Derek ya no podía entenderla tanto como antes, Daisy chilló mientras apuntaba al cadáver de su último enemigo. Derek, después de pensar un poco, habló: lo sé, es extraño, sin embargo, por el momento solo se me ocurre una hipótesis del por qué los animales peligrosos no nos atacan. Daisy inclinó su cabeza mostrando dudas. Derek se le quedó mirando para después acariciar la cabeza de la ardilla. Creo que posiblemente ellos tengan miedo de ti, habló él dejando a Daisy desconcertada. ¿Miedo de mí? Daisy se sentía incrédula. Derek sonrió: es solo una hipótesis que hice al recordar cómo muchos animales, sobre todo los fuertes, te miran como una especie de peligroso cazador. Daisy abrió los ojos. En ese sentido, tienes razón, cuando comenzaron las mutaciones en la segunda ola los animales la atacaban a cada momento, sin embargo, poco a poco estos fueron evitándola. Después solo los animales cegados por la sed de sangre o débiles se atrevían a pelear contra ella, incluso los animales fuertes con los que se había topado, la veían como si fuera una especie de monstruo. La voz anterior era sumamente hostil, pero había un obvio miedo en ella. Incluso Leila la llamó ardilla extraña en una ocasión. Daisy pensó que Leila la llamó así por también entender el lenguaje humano y ser inteligente, pero tal vez las palabras de ella no se referían a eso. Daisy se quedó pensante rígidamente en el hombro de Derek. Derek rió en voz baja para después acariciar de nuevo la cabeza de Daisy. Solo es una suposición, no tienes que ponerte nerviosa, simplemente tomemos la situación como suerte y nada más. Finalmente, al comprobar que no había más animales enemigos, Derek y Daisy continuaron caminando. Parece que ustedes realmente no aprendieron su lección. El estruendo del piso de tierra siendo destruido sonó claramente. César acababa de apuntar con su pistola a Malva, la cual esquivó a último momento. ¡Demonios! Eso realmente es una pistola. Antes eran balas normales. El grito lleno de furia de Malva se escuchó agudamente. Malva. Maldita perra mentirosa.
¿Qué parte de este sujeto es un anciano desahuciado? La reprimenda llena de hostilidad de Jonathan siguió al grito de Malva. Después de John lograr calmar a César y a Ana, este estaba seguro de que el responsable de la niebla iría a buscarlos, ya fuera para eliminar a aquellos que se quedaron atrás o para robar las municiones dentro del almacén. Esa era una suposición basada en las posibles razones del atacante, mas nunca imaginó que vería un rostro familiar entre los enemigos. Una de las mujeres que dejaron vivir anteriormente había regresado junto con otro hombre con obvias intenciones de hostilidad. «Oye, ¿qué te pasó en la cara? Te ves más fea que antes», César habló burlándose de Malva. «Cierra la boca. Eres el maldito culpable de arruinar mi rostro», contestó ella con una expresión sumamente aterradora. «¿Qué? Oye, ahora con completa sinceridad, ¿estás más loca que la última vez?». César verdaderamente estaba desconcertado con los circuitos cerebrales de Malva. El rostro de ella no era feo, pero tampoco se le podía considerar una superbelleza. César admitía que Malva era bonita, sin embargo, con esa personalidad cualquier encanto que tuviera se perdía al instante. Ciertamente Malva debería estar enojada si alguien lastimara su rostro. Después de todo, sus rasgos faciales muy apenas eran reconocibles. Desde su frente recorriendo hasta su mejilla izquierda había un horrible sarpullido con enormes granos llenos de pus. Su ojo izquierdo estaba completamente cerrado por la hinchazón y un asqueroso líquido amarillo salía de él. El cuero cabelludo por encima de su frente era visible, dejando a la vista lo rojizo e irritado que estaba, con pequeñas erupciones también en él. A simple vista, ya no estaba la anterior chica que conocieron. Sí, César comprendería su enojo, si tan solo ellos realmente fueran los culpables. Sin embargo, no era así. Anteriormente César ya había visto algo parecido, un señor al cual una pequeña herida le provocó una infección en toda su pierna. Las infecciones se volvieron más severas, debido a las bacterias y virus ahora también evolucionados, pero mientras cubras la herida o la limpies la infección, no se volverá tan grave como en el caso de Malva. Después de todo, el propio cuerpo humano también ha cambiado, mucho más si eres alguien con una habilidad. Si Malva hubiera puesto atención a su herida después de la pelea que ella misma buscó, entonces jamás su rostro se hubiera infectado. Olvídalo, tú solo escuchas lo que quieres. En fin, si es por tu culpa que Cecilia esté lejos de mí y en peligro, entonces ya no tendré piedad. César habló en un tono bajo y aterrador hacia Malva. Malva retrocedió. «Jonathan, esto es tu culpa, si solo los hubieras separado correctamente». «¿Mi culpa? ¿Quién fue la idiota mentirosa que dijo que estos tipos no eran ningún problema?». Jonathan estaba sumamente molesto y quería estrangular a Malva en esos momentos. Si ella no le hubiera dicho que el único problema era el chico pelinegro, él jamás hubiera ido de enfrente sin ninguna precaución como un idiota. Pero él ya ni siquiera podía tener la energía de contestar a Malva. Como anterior exboxeador, aun si nunca fue un prodigio o alguien bueno en el deporte, Jonathan tenía confianza en su habilidad física contra personas normales. Sin embargo, el anciano al que Malva había descrito como desahuciado no era para nada alguien común. No importaba cómo atacara, qué técnicas utilizara o distracciones implementara, ese sujeto paraba todo con suma facilidad. Además, tenía que estar al pendiente de no dejarse atrapar o de lo contrario estaría frito. Jonathan se sentía ridículo y humillado, incluso cuando entrenaba con Kevin jamás había sentido algo así. El anciano al cual había infravalorado estaba jugando con él como si estuviera enseñando a un niño a pelear. ¿Qué sucede, joven? ¿Te has cansado? Si ese es el caso, entonces yo tomaré la iniciativa de atacar. John habló tranquilamente mientras sacudía un poco el polvo en su chaleco. Jonathan puso una expresión de humillación. Él solo podía utilizar una gran neblina una vez al día, por lo que ya no era posible volver a utilizar la neblina especial para desorientar a su enemigo. Te maldigo, Malva. Si solo hubieras dicho la verdad, esto no estaría ocurriendo. Jonathan gritó para sus adentros.
De hecho, Malva realmente no lo mencionó por ello, ella estaba tan deseosa de venganza que mintió para que Jonathan no se echara para atrás. Además, Jonathan también tuvo culpa. Brittany y Kelly se lo advirtieron pero él no quiso escuchar. Está bien, tranquilo, Ernest y Brandon ya debieron ir por aquellos dos mocosos, una vez que los tengan será sumamente sencillo amenazar y eliminar a este anciano y a aquel punk. Jonathan sonrió disimuladamente, sí, ellos aún no habían perdido. Afirmándose de valor, Jonathan corrió lleno de entusiasmo contra John. Malva al ver esto dejó atrás también su guardia y comenzó a crear remolinos sin importarle la pistola de César. Ambas partes estaban a punto de volver a iniciar otra pelea, cuando de repente, todos se detuvieron y quedaron estáticos rígidamente. El cielo se había vuelto rojo. Allí fue cuando algo que no habían notado llegó a sus cabezas. ¿Qué hora es? ¿No debería ser casi medianoche ya? Entonces, ¿por qué el sol aún no se ha ocultado? ¿Y por qué se ha vuelto rojo de la nada? En el aturdimiento por el repentino cambio de cielo azul a cielo rojo, los sentidos de todos captaron el sonido de animales gritando o aullando, las plantas moviéndose como si existiera un fuerte vendaval e incluso podían sentir una extraña atmósfera de ansiedad y miedo. Entonces, repentinamente, sin previo aviso, el sonido de aquella trompeta, como una pesadilla imposible de olvidar, volvió a sonar. Pero esta vez, el silencio no era su acompañante, sino los gritos impacientes y agresivos de los animales lejanos y las hojas y madera crujiendo con violencia de las plantas, sumándole un aterrador cielo rojo con un sol sangriento. El sonido de aquel instrumento musical que ahora ya era conocido como un anunciador de la catástrofe, esta vez se escuchó más agresivamente. No era una alarma que indicara el fin de la extrañez vivida en los últimos días, sino el comienzo de algo más. La melodía finalmente terminó, pero el corazón de todos estaba sumamente impaciente. Y fue entonces. ¡Cuidado! El grito aterrado y lleno de miedo de Ana con el ceño fruncido y la mano sobre su nariz como si estuviera oliendo la cosa más asquerosa, sonó sacando del aturdimiento a todos los presentes. Sin embargo, ya era demasiado tarde. ¡Ah! El sonido de carnes yendo desgarrada, huesos quebrándose y sangre salpicando prosiguió al grito desgarrador y doloroso de un hombre. La boa que se suponía que estaba muerta y había sido carcomida por las enredaderas, acababa de morder a Jonathan arrancando su brazo derecho y la mitad de su torso. Malva retrocedió con un rostro pálido. César y John no estaban mejor, la escena frente a ellos era sumamente espantosa y horrible. ¡Ah! 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 Jonathan estaba siendo cruelmente devorado en vida por el cadáver de una gigante boa en descomposición. César y John retrocedieron hasta quedar frente a Ana, la cual no dejaba de tapar su nariz con asco. John, César, eso no es un animal, ni siquiera es un ser vivo, su olor es igual al de un cadáver. Ana habló con voz temblorosa entre el asco y el miedo. John y César se quedaron rígidos mirando cómo los restos, del ahora ya muerto Jonathan, eran devorados hasta el último pedazo. ¿Qué demonios es esa cosa? Esos pensamientos no solo estaban en la mente de aquellos presentes en la escena, sino también de muchos humanos alrededor del mundo. En esa noche, las criaturas que después serían nombradas Mestas, finalmente aparecieron. Capítulo 42. Aliados inesperados. Tal y como Ana había dicho, ese cuerpo en descomposición ya no podía considerarse ni una boa y ni tampoco un ser vivo. El esqueleto del anterior animal se podía ver entre la carne desgarrada y la sangre coagulada y seca. Los ojos eran dos cuencas vacías e incluso uno de los ojos de la boa estaba colgando por fuera. Muchas escamas estaban dobladas y rotas. La cola del animal era puro esqueleto manchado con sangre negra. Miraran por donde miraran, ese era un cadáver moviéndose. ¡Demonios! ¿Cómo se supone que matemos a algo que ya está muerto? César maldijo lleno de pánico.
Una hora antes de que el cielo se tornara rojo, la explosión de un coche provocó un fuerte sonido, el fuego y el olor a humo eran sumamente intensos, y en medio de esas circunstancias un hombre se encontraba parado tranquilamente mientras rostizaba en las llamas el cadáver de un caimán. El caimán era apenas un infante, sin embargo, su tamaño ya era monstruoso. Genial, pasamos de la película de Anaconda para llegar a la de Cocodrilo. Antonio, que se encontraba escondido junto a Cecilia entre unos escombros cercanos, no pudo evitar pensar con amargura. Ellos iban caminando con cuidado, prestaron tanta atención a aquella cosa que los seguía que no se dieron cuenta que los edificios por los que pasaban estaban más destruidos que antes, y que también, los animales mutados débiles no se encontraban por ninguna parte, como si ese lugar fuera uno de muerte segura. Ingenuamente los dos caminaron directo al campo de batalla entre tres hombres que peleaban contra un aterrado caimán. Los tres hombres no solo traían trajes de soldado, sino además, armas de fuego como lanzallamas o granadas. Antonio inmediatamente pensó en los hombres de seguridad pública que protegían el refugio de la ciudad. Sin embargo, de todas maneras Antonio siguió abrazando a Cecilia mientras se escondían y guardaban silencio. No era bueno confiar ciegamente en otros, ellos simplemente querían llegar al almacén sin problemas. Antonio desconocía la actitud de esos hombres hacia los extraños y no deseaba terminar involucrándose con más personas malas. Se escondieron con temor mientras veían la feroz batalla. Dos soldados peleaban contra el caimán destruyendo todo a su paso, y finalmente la pelea terminó cuando el tercer hombre, el que parecía ser el líder, se unió a la lucha. Antonio y Cecilia tenían pensado salir cuando los hombres se fueran. Lamentablemente, las cosas no pasaron como tenían previsto. Salgan, la voz fría del líder se escuchó claramente asustando a Antonio y a Cecilia. Era obvio a quienes les estaba hablando. Antonio debatía en si salir o permanecer escondidos, después de conocer mucha gente mala. A pesar de que esos hombres tenían trajes de soldado, Antonio no podía confiar plenamente en ellos, mucho menos cuando solo eran Cecilia y él. ¿No me escucharon? Les dije que salgan. La voz del hombre volvió a sonar como una orden con un poco de impaciencia. Uno de los soldados apuntó su rifle hacia el lugar donde Antonio y Cecilia estaban escondidos. Antonio apretó los dientes y le susurró a Cecilia que se mantuviera oculta. Cecilia abrió los ojos con miedo y tapó su boca para no hacer ruido. Finalmente Antonio se paró y salió del escondite con sus manos levantadas. Los tres soldados mostraron un poco de asombro pero rápidamente lo ocultaron. No esperaban que uno de los espías que estuvo viéndolos todo el tiempo fuera solo un adolescente. No pedí que solo tú salieras, ¿y el otro? El líder de los soldados habló sin pedirle a su compañero que bajara el arma. Justo cuando Antonio estaba a punto de decir una excusa, Cecilia ya había corrido parándose a un lado de él. La niña obviamente tenía miedo, pero pensando que esos señores le harían daño a Antonio si ella no salía, se armó de valor y también se mostró. Esta vez, los tres soldados fruncieron el ceño, dos de ellos voltearon al líder como preguntando qué hacer. Sin embargo, el líder no dijo nada y no dio la orden de bajar las armas. Díganme su nombre completo, lugar de origen, de dónde vienen, qué hacen aquí, y dónde están sus padres. El líder de los soldados habló sin cambiar su tono frío. Antonio trató de que su voz no sonara asustada. Soy Antonio y ella es Cecilia, es todo lo que diré. No creo que lo demás sea algo que pueda decir fácilmente a un desconocido. El otro soldado levantó su arma. Ahora dos de los tres soldados presentes apuntaban su arma hacia ellos. Antonio y Cecilia se quedaron rígidos mientras sudor frío bajaba a chorros desde su frente hasta sus mejillas. Era un milagro que Cecilia no comenzara a llorar, aunque las lágrimas sí se asomaban entre sus ojos. Díganme su nombre completo, lugar de origen, de dónde vienen, qué hacen aquí, y dónde están sus padres. El hombre volvió a repetir lo mismo. La amenaza en sus palabras era perceptible. Antonio maldecía internamente mientras pensaba desesperadamente qué mentiras decir. Sin embargo, la voz altanera de un hombre detrás de ellos llegó antes de siquiera abrir su boca.
Oye, tranquilízate un poco Hugo, ¿no puedes ver que estás asustando a estos dos pobres niños? El líder de los soldados, Hugo, frunció con molestia sus cejas. No quiero escuchar consejos de un traidor como tú, Brandon. Brandon, un hombre en sus 30 con una apariencia desaliñada y un poco de alcohólico, estaba parado detrás de Antonio y Cecilia, poniendo sus manos con suma familiaridad en la cabeza de ambos. Antonio reaccionó y tomó a Cecilia alejándose del sujeto desconocido. Sin embargo, cuando volteó había dos rostros sumamente familiares a un lado del hombre. Esas dos personas eran dos de las mujeres con las que anteriormente habían peleado. Antonio abrazó a Cecilia con fuerza mientras se ponía en guardia. Maldición. ¿Por qué tenemos tan mala suerte? Él se repetía ansiosamente por dentro. Mira lo que has hecho Hugo. Ahora estos dos niños están aterrados. Brandon habló con reproche hacia Hugo. Mírate a un espejo primero, además, no estés tan seguro de que en verdad son niños, Hugo contestó fríamente. Brandon, que iba acompañado de Ernest, Brittany y Kelly, se burló sarcásticamente. Ya decía yo que los del refugio estaban muy callados últimamente, supongo que ese camaleón realmente los dejó traumatizados. Los dos soldados detrás de Hugo mostraron ira, sin embargo, como su líder no dijo nada, ninguno se movió. Encárgate de tus asuntos, en estos momentos estoy hablando con ellos dos, no te entrometas Brandon, Hugo respondió. ¿Y si no quiero? Brandon contestó altaneramente. El ambiente era sumamente tenso. Antonio y Cecilia no entendían qué pasaba y miraban confundidos hacia ambas partes sin saber qué hacer. Ash. En serio, no vinimos a pelear. Brandon, cálmate, y tú Hugo, estos niños son realmente humanos, podemos testificar por ello, Brittany contestó enojada. ¿Cómo sabré que realmente? Trató de hablar Hugo, pero Kelly lo interrumpió. El camaleón solo puede tomar la apariencia de una persona que haya devorado, ¿no? Entonces ninguno de estos mocosos es él. ¿Quieres el por qué? Su grupo está lleno de monstruos peores que siempre los están cuidando. Hugo y los otros dos soldados dudaron. Antonio se mostró sumamente confundido mientras Cecilia, que no conocía la apariencia de ambas mujeres, pensó que eran buenas personas. ¿Ustedes, por qué? Antonio habló incrédulamente. Brittany se acercó a él con una mirada complicada. Oye, los llevaremos con su familia, pero tienes que prometernos que le dirás al príncipe Pelinegro que nosotros no tuvimos nada que ver con los estúpidos planes de Malva y Jonathan. Antonio se mostró asombrado e incrédulo al ver la duda en el chico. Ernest, que había estado callado desde un principio, habló. No te culpamos por dudar, puedes simplemente seguir tu camino, nosotros solo nos encargaremos de protegerlos de lejos. ¿Por qué harían eso? Antonio habló con un rostro serio. Nosotros ya no queríamos meternos con ustedes, solo la lunática de Malva y el idiota de Jonathan, que no entendían y estaban más que tercos en buscar venganza. Esos estúpidos no lo vieron, así que no tenían miedo. En caso de que algo les sucediera, estoy más que segura que ese aterrador pero atractivo chico vendría a cortarnos la cabeza sin duda. Brittany contestó a Antonio. Es verdad, si Kevin no pudo contra él, eso quiere decir que es un monstruo contra el cual ya no queremos pelear, Ernest continuó. Hasta tuvimos que hacerles creer que estábamos de su lado para que nos contaran su tonto plan. Brandon también habló. No se confundan, simplemente tenemos miedo de su grupo y ya no queremos problemas, así que asegúrense de decirles que nosotros no estamos involucrados. Dijo Kelly poniendo fin a la conversación. Antonio de alguna manera comprendía las razones. Al parecer ese tipo llamado Kevin era realmente fuerte. Lamentablemente su oponente fue Derek, el cual no solo lo asesinó sino también lo derrotó con suma facilidad, dejando una huella psicológica en esos chicos y haciéndoles saber que definitivamente no era bueno tenerlo de enemigo. Entiendo que ya no busquen problemas, pero ¿por qué le tienen tanto miedo al joven maestro Derek? Él no es tan malo. Innecesariamente Antonio no pudo evitar corregir a Brandon y a su grupo.
Todos mostraron miradas irónicas. Chico, lo dices porque estás del mismo lado que él, pero trata de verlo desde nuestra perspectiva y te darás cuenta que es un humano sumamente Kelly comenzó a decir, pero la exclamación llena de sorpresa de Hugo cortó sus palabras. ¿Qué dijiste? Todos voltearon hacia él, incluso los dos soldados que lo acompañaban lo miraron extrañados. Sin embargo, Hugo no mostró vergüenza y su rostro era sumamente serio. Oye Hugo, sé que es difícil creer que Kevin esté muerto con su aterradora fuerza, pero no es necesario que reacciones como si fueran viejos amigos desde la infancia. Brandon se burló de Hugo. Me da igual el idiota de Kevin. Tarde o temprano terminaría muriendo por ser un idiota. Chico, ¿qué dijiste hace un momento? ¿A quién nombraste? Hugo habló con un tono ansioso. Antonio se quedó estático sin saber qué responder, no entendía a qué venía ese interés y esas preguntas. Por suerte la pequeña Cecilia sí entendió lo que Hugo preguntaba. Yo sé. Antonio, ese señor está preguntando por el amigo Derek. Señor, Antonio dijo que el amigo Derek es muy buena persona. Yo también lo creo. Cecilia comenzó a hablar con entusiasmo. Oye, Cecilia, tú. Antonio trató de evitar que Cecilia hablara de más, lamentablemente ya era demasiado tarde. El amigo Derek tiene una ardilla muy bonita llamada Daisy. La última vez me dejó cargarla. También tiene una camioneta súper grande donde todos viajamos. Ah. Pero Daisy sigue siendo mucho mejor que la camioneta, ella es súper linda y pequeña. Debido al pánico anterior vivido, el sistema de autoprotección de Cecilia le hacía decir todo tipo de tonterías y hablar de cosas lindas con la esperanza de que los señores soldados ya no fueran tan feroces con ellos. Antonio quería callar a Cecilia, sin embargo, las siguientes palabras de Hugo lo dejaron atónito. ¿Te refieres a Derek Alves? Hugo finalmente mostró otra emoción aparte de la frialdad en su rostro, tenía una mirada pensante mientras seguía hablando. Si tiene que ser él, solo conozco a un solo Derek que tenga una ardilla llamada Daisy de mascota. Antonio se sorprendió. ¿Conoces al joven maestro? ¿Eres uno de sus sirvientes? Hugo habló sin contestar la pregunta de Antonio. Soy Antonio Coronado, uno de los aprendices a jardinero en la mansión del joven maestro Derek Alves. Antonio terminó por revelar su identidad al final. Oh, por Dios. Eres el nieto de la señora Ana. Hugo exclamó con suma sorpresa. Lo que siguió a continuación no solo dejó a Antonio sorprendido, sino también al resto de personas presentes. Hugo con un simple movimiento se encontraba de rodillas con un rostro sumamente afligido. Merezco la muerte. Perdóname, joven. Cortaré mis manos si con eso limpio el abominable pecado que he cometido. Espera. Levántate. No necesito algo así. Explícame quién eres y deja ese cuchillo, por favor. Antonio se puso ansioso. Soy Hugo Puerta, un hombre que trabaja para la familia Alves en incógnito. Hace años que no veo al joven maestro. Discúlpame por haber sido tan grosero y no reconocerte. Hugo habló mientras se paraba. Antonio estaba atónito en muchos sentidos. ¿Este sujeto también trabaja para la familia Alves? ¿Conoce a mi abuela? Espera, ¿está bien que diga trabajo en incógnito en frente de todos? ¿No se supone que eso es secreto? ¿Tú, no eras un soldado? Finalmente esas fueron las únicas palabras que pudieron salir de los labios de Antonio. Oh, no lo soy. Este es el traje que nos hacen usar a los equipos de exploración cuando salimos del refugio. Ciertamente mi trabajo tiene que ver con la seguridad y ser un guardaespaldas, pero mi lealtad siempre ha estado hacia la familia Alves. Hugo contestó con naturalidad como si no hubiera nadie más escuchando. Espera, me llamaste traidor cuando en realidad tú tampoco eras leal al refugio. Brandon habló con reproche. Cierra la boca, es diferente, tú eras un soldado de verdad que juró proteger a la gente mientras yo no. Hugo contestó fríamente a Brandon. Espere, líder, si usted no está bajo las órdenes del gobierno, ¿por qué se puso al servicio del refugio? Uno de los soldados que acompañaba a Hugo no pudo evitar decir.
Eso es simple, el general Collin a cargo del refugio ya lo sabe, por eso coopero. Mi verdadera misión es que en caso de que localice al joven maestro Derek Alves, debo llevarlo sano y a salvo a la capital. Esas fueron las últimas órdenes de mi verdadero señor, el patriarca de la familia Alves, por ello me pusieron en el equipo de recolección y exploración. Hugo contestó para después continuar, hay muchos enemigos que quieren hacerle daño a la familia, es por ello que era algo en incógnito. Esta vez no solo Antonio lo pensó, sino también todos los demás a excepción de Cecilia. Si es una misión secreta, ¿en serio está bien que nos la cuentes como si nada? Nunca supe que Hugo fuera así de tonto. Kelly susurró hacia Brittany. Los pájaros siempre vuelan en el mismo cielo, por algo Brandon y él son amigos, Brittany contestó en voz baja. Y así, imprevistamente Antonio y Cecilia salieron de una crisis. En el lado de Derek y Daisy, después de caminar y terminar matando a una severa cantidad de animales, finalmente estaban a unos cuantos pasos de salir del estacionamiento. Por fuera Derek y Daisy se veían muy bien, solo por dentro ellos sabían que si las cosas continuaban así, terminarían en grave peligro. Los animales que los atacaban eran débiles, sin embargo, no tenían fin. Si continuaban peleando la jaqueca en sus cuerpos se volvería peor. Mientras el cuerpo de Daisy amenazaba con volver a doler severamente hasta el punto de dejarla paralizada, el cerebro de Derek estaba igual. Definitivamente debemos apurarnos, pelear más solo nos agotará, es mejor irnos antes de encontrar enemigos peligrosos. Daisy pensó y no fue necesario tratar de contárselo a Derek, él también lo sabía. Finalmente, ya a punto de salir de ese estacionamiento, ambos se pararon y miraron al unísono hacia un mismo lugar. ¿Es en serio? ¿Por qué tenía que ser cuando ya estamos cansados? Daisy en serio quería romper algo por la ira. En uno de los grandes y sumamente altos pilares de cemento cerca de la entrada, en lo alto de este, había un gran nido construido, y en ese nido, estaba un águila arpía mirándolos fijamente. TSK, aves, mi mayor enemigo. Daisy no dejó de mirar fijamente al águila, a pesar de verse sumamente aterradora. Bien, parece que llamaron jungla a la atracción temática, pero no les importó y simplemente trajeron animales de diferentes tipos de selva, Derek comentó en voz baja. En eso el ave, que ya era considerada anteriormente como una de las más grandes de su especie, se paró extendiendo sus alas en una obvia pose de amenaza. Había pequeños chillidos y gruñidos viniendo del nido. ¡Demonios! Esa cosa no solo tiene un tamaño monstruoso sino también tiene crías. No hay nada más violento y peligroso en el reino animal que una hembra protegiendo a sus cachorros. Daisy también comenzó a prepararse para pelear. Sin embargo, la águila no atacó, simplemente se quedó parada en lo alto mirando fijamente a Daisy. Había un poco de miedo en su mirada. Daisy se percató de algo, la mirada del águila era racional y estaba muy clara. En pocas palabras, ¿tú puedes entenderme? El águila retrocedió mientras miraba con sorpresa a Daisy. Oye, si puedes entenderme. No es necesario que tengas tanto miedo, mientras no nos ataques nosotros tampoco lo haremos, además, ambas somos animales. Daisy habló con entusiasmo. Tú no eres igual a mí. El gañido del águila desconcertó a Daisy. ¿Qué estás? Bueno, ciertamente somos especies distintas pero... No, el águila cortó las palabras de Daisy mientras entrecerraba su mirada con sospecha. ¿Tú no eres un animal como yo? ¿Qué eres? Daisy se quedó rígida, ¿cómo que no soy un animal? Eso es imposible. Definitivamente tienes que estar hablando en otro sentido al ver que soy más inteligente de lo que debería, ¿verdad? Bueno, no me importa quién eres, pero si tú y ese humano no buscan pelea, entonces por favor irse. Yo solo quiero cuidar de mis crías. El águila volvió a sentarse en su nido, demostrando que no tenía intenciones de luchar. Daisy también dejó su postura. Derek de alguna manera comprendió que el ave no era ningún peligro y también se relajó. Ambos estaban a punto de continuar caminando cuando el cielo se tornó rojo.
Tanto Daisy como el ave se levantaron con todos sus sentidos vibrando peligro, incluso hasta Derek se puso rígido por las constantes alarmas de emergencia que le mandaba su mente. Algo viene, algo muy peligroso está a punto de llegar. Y entonces el sonido de una trompeta volvió a escucharse. Esconderse, huir, el instinto de Daisy solo repetía esas palabras, y al voltear y ver al águila, Daisy supo que no era la única que tenía esos impulsos. Oye, ¿realmente quieres que tus crías sobrevivan? Daisy habló hacia el ave. Oye, estás del lado del joven maestro, ¿verdad? A varios kilómetros de distancia Antonio dijo hacia Hugo. El águila miró a Daisy fijamente. Hugo asintió sin vacilar. Mientras su grupo estaba disperso en diferentes partes, encontraron aliados inesperados. La lucha contra el tiempo para sobrevivir hasta que la tercera ola termine, había comenzado. Fin del capítulo 42.